El viento cortante del invierno madrileño silba entre las rendijas de las puertas automáticas del tren de la línea. Sedes donde el exceso de calor humano contrasta con el hielo que emana de las ventanas empañadas. Javier de la Vega está de pie. Un pilar de arrogancia, vestido con un traje de lana italiana de 3.000 euros, apretando la barra metálica como si descargara allí su rabia. A su lado, su hijo Hugo, de 13 años, lleva una pesada mochila de fútbol, los hombros caídos y la mirada fija en el suelo metálico, visiblemente incómodo con la proximidad forzada de desconocidos que huelen a café barato y cansancio. Javier consulta su Patek cada 10 segundos, la mandíbula trabada en una tensión que las ojeras profundas solo acentúan, maldiciendo mentalmente el taller donde descansa su Audi Q8M. Mientras se ve obligado a sumergirse en el caos de la clase obrera, el vagón se sacude bruscamente a la altura de Vallecas, y Javier casi pierde el equilibrio, soltando un suspiro audible de impaciencia que hace que la gente a su alrededor se encoja bajo sus abrigos gastados. Es en ese momento de irritación contenida cuando una mujer, sentada frente a él, con un abrigo demasiado fino para los 5 grados de fuera y unos zapatos visiblemente gastados de tanto caminar, levanta la mirada cansada, pero extraordinariamente vívida. Elena Restrepo observa la escena un segundo, notando el peso de la mochila de Hugo y la rigidez casi dolorosa en la postura de Javier, un hombre que claramente lutin todo excepto paz interior. Sin dudarlo, se levanta con un movimiento fluido, aunque las piernas le tiemblan levemente, tras 10 horas limpiando oficinas que Javier probablemente frecuenta como dueño. El chico parece agotado con todo ese peso. «Siéntate aquí», dice ella, con un acento colombiano dulce y cadencioso que corta el aire denso del vagón como una melodía improbable. Javier se queda helado, la mirada analítica y desconfiada recorriendo a la mujer de arriba a abajo, buscando el ángulo, la intención oculta, la petición de dinero que está seguro de que vendrá después. Abre la boca para rechazarla con la frialdad de quien está acostumbrado a despachar subordinados. Pero la mano de Hugo ya ha alcanzado el asiento, y el chico mira a su padre con una expresión que mezcla alivio y una tristeza profunda por la falta de educación del progenitor. El contraste es casi violento. La mano de Javier, impecable y bien cuidada, frente a la mano de Elena, marcada por el enrojecimiento de los productos de limpieza y el frío madrileño. Elena no retrocede ante la mirada gélida del CEO. Mantiene una sonrisa pequeña y digna, una luz innata que parece no pertenecer a aquel ambiente gris y subterráneo. Javier siente una incomodidad nueva, una punzada de algo que no logra clasificar como rabia o vergüenza. Mientras el tren frena en la estación, lanzando su cuerpo hacia adelante y obligándolo a enfrentarse a la humanidad que pasó años intentando ignorar tras cristales blindados. «No hace falta, Hugo. Solo nos quedan unas pocas estaciones», responde Javier, con la voz áspera por el poco uso de palabras amables, intentando mantener la distancia social que el dinero suele comprar. Hugo, sin embargo, ignora la barrera de su padre y se sienta, suspirando al aliviar el peso de la espalda, mientras mira a Elena con una curiosidad genuina que Javier perdió hace mucho. El chico nota lo que su padre se niega a ver en Elena. Está tan agotada que las manos le tiemblan levemente al sujetar el asa del bolso, pero prefiere quedarse de pie para que un niño descanse. El silencio que se instala entre los tres es pesado, una burbuja de tensión en medio del ruido de los raíles, mientras Javier observa las luces de los túneles pasar como destellos de una vida que él creía tener bajo control. Hugo tira de la manga del caro traje de su padre y susurra, en un tono que resuena demasiado alto: «Papá, tienes dinero para comprar 1000 cenas en La Moraleja». Y ella, ahora mismo, ni siquiera tiene
¿Dónde sentarse? Invítala a comer, por favor. La frase golpea a Javier como un impacto físico, dejando al descubierto la desnudez de su alma ante una desconocida que, con un simple gesto de educación, desarmó su armadura de inversor implacable. Javier mira a Elena, que finge observar el mapa de estaciones sobre la puerta para no ponerlos en un aprieto, y comprende que el destino no es la próxima parada, sino lo que él haga con aquel fragmento de bondad gratuita. Se aclara la garganta, se ajusta la corbata de seda, y por primera vez en una década, permite que la curiosidad venza el cinismo, preparándose para una invitación que desafía toda su lógica de autopreservación. Sigue conmigo para ver cómo un encuentro casual puede cambiar el destino de quienes menos se lo esperan. Y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Únase a nosotros a cenar, como forma de agradecerle su bondad con mi hijo, dijo Javier, y enseguida tragó saliva. Elena responde: creo que debo aceptar, pero solo para saber cómo le ha ido el día a ese chico en el colegio. Nada más. San Javier pasó los últimos 10 años construyendo una fortaleza de cristal y acero alrededor de su corazón. Desde el día en que llegó a casa y solo encontró las marcas de los muebles en el suelo y el llanto de Hugo en el cuarto. Su exmujer lo dejó en el momento más crítico de su vida, llevándose consigo la fe de Javier en la lealtad humana e inyectándole una obsesión enfermiza por la seguridad financiera y el control absoluto. Para él, cada interacción humana pasó a ser una transacción, y cada mujer que se cruzaba en su camino era filtrada por un radar de desconfianza que buscaba el precio de cada sonrisa. En su mansión de La Moraleja, el silencio es la decoración principal, donde el lujo de la videoconsola de Hugo y los muebles de diseño nórdico intentan, sin éxito, llenar el vacío de una presencia materna que el niño nunca conoció. Elena, en cambio, carga con el peso de una vida desmontada por la necesidad. Dejó atrás una carrera prometedora como arquitecta en Bogotá para enfrentarse al prejuicio de las calles de Madrid. Vive en una habitación alquilada en Vallecas que apenas da para sus cosas, donde el olor a moho se combate con velas baratas y el sonido constante de los vecinos atraviesa las paredes finas. Cada euro que gana fregando baños de oficinas de lujo se cuenta con precisión matemática, destinado a comprar los medicamentos que mantienen con vida a su madre al otro lado del océano. Sin embargo, su vulnerabilidad no es una derrota. Anne mantiene el abrigo gastado siempre limpio y la postura erguida de quien sabe que su dignidad no se puede empeñar por falta de papeles homologados. La cena en el pequeño bistró cerca de la estación de tren comienza con un silencio cortante, donde el tintineo de los cubiertos de plata parece amplificar la distancia social entre el traje de Javier y las manos encallecidas de Elena. Hugo intenta romper el hielo, haciendo preguntas sobre Colombia, mientras Javier observa a Elena tomar la sopa con una elegancia que el cansancio no consigue borrar, sintiendo una punzada de culpa al notar su hambre real. De repente, el móvil de Javier vibra con una notificación de crisis en Ibertech. Un error logístico en uno de los centros de distribución amenaza un contrato millonario, y él empieza a soltar maldiciones en voz baja, perdiendo el control ante la pantalla. Sin pedir permiso, Elena Alagao, la mano, coge una servilleta de papel, saca un bolígrafo del bolso y comienza a dibujar un diagrama de flujo con una precisión quirúrgica que hace que Javier se calle en seco. El problema no es el transporte, señor de la Vega. Es el diseño de la zona de clasificación, lo que está estrangulando la salida. Si reorganiza el flujo en espiral, gana un 15% de tiempo, explica, usando términos técnicos de arquitectura aplicados a la logística. Javier mira la servilleta y luego a la mujer que minutos antes solo veía como una inmigrante con suerte. Su claridad lógica es algo por lo que él paga miles de euros a consultores. Y ella lo hizo entre una cucharada de sopa y otra. Intrigado y movido
Por su sed pragmática de eficiencia, Javier le ofrece un puesto de prueba como asistente administrativa en Ibertech, una decisión que provoca un choque inmediato en el consejo de administración de la empresa. Elena entra en ese mundo de mármol y tecnología bajo las miradas torcidas de doña Concha, la secretaria ejecutiva con 30 años, en la casa que la llama Sudaca por los pasillos, cuestionando cómo una limpiadora ascendió tan rápido. Las críticas sociales son ácidas y la burocracia para la homologación de su título parece un muro infranqueable. Pero Elena no se amedrenta. Se centra en ordenar la vida caótica de Javier con la misma pericia con la que diseña edificios. El vínculo entre ellos empieza a transformarse cuando Hugo comienza a ir a la oficina después del colegio, encontrando en Elena la paciencia para los deberes de matemáticas y la calidez de una conversación real que su padre nunca supo darle. Javier observa, desde la puerta entreabierta de su despacho, a Elena riéndose con Hugo mientras le explica las estructuras de las pirámides y siente un calor desconocido invadirle el pecho, un miedo paralizante a que esa felicidad sea un castillo de arena. Lucha contra el impulso de ser amable, endureciendo la voz en las reuniones para demostrarse a sí mismo que ella solo es una empleada, pero Lu traicionan cada vez que ella le ajusta la corbata antes de una presentación importante. La tensión aumenta cuando la exmujer de Javier, alertada por los chismes sobre la nueva asistente, reaparece con abogados, amenazando con usar la cercanía de Elena para alegar inestabilidad en el ambiente doméstico de Hugo y exigir más dinero. Javier se derrumba por dentro, el trauma del abandono mezclándose con el temor de que Elena solo esté esperando el momento adecuado para pedir una parte de su fortuna. Empieza a investigar su pasado de forma obsesiva, buscando una falla, un delito, cualquier cosa que justifique su necesidad de no confiar, mientras ella trabaja hasta tarde para resolverle los problemas sin pedir ni un solo bonus. Una tarde lluviosa, Javier encuentra a Elena llorando en silencio en su mesa, después de que le hayan denegado una vez más la homologación por el ministerio, una barrera invisible que le impide ser quien realmente es en España. En lugar de despedirla o ignorarla, Javier usa sus contactos de alto nivel para presionar el proceso de reconocimiento de su título, moviéndose en la sombra para no admitir que le importa. No sabe decir te quiero. Así que compra silencio burocrático y seguridad jurídica, para ella una forma torcida, pero genuina, de demostrar afecto. Hugo percibe el cambio en su padre, que ahora llega a casa 10 minutos antes y ya no grita al teléfono, atribuyendo esa paz a la presencia de Elena, a quien ya ve como un pilar emocional. Sin embargo, el miedo de Javier a volver a salir herido crea un obstáculo interno mayor que cualquier crisis empresarial, llevándolo a alternar momentos de dulzura con ataques de frialdad profesional. La conexión humana entre los tres es una cuerda floja tendida sobre el abismo del prejuicio de clase y las heridas del pasado, esperando apenas un viento más fuerte para ponerse a prueba. La tensión alcanza su punto máximo cuando Ibertech organiza su gran gala anual benéfica, un evento donde la élite de Madrid se reúne para lucir joyas y juzgar apariencias. Javier invita a Elena no como su asistente, sino como su acompañante, un gesto que suena a declaración de guerra contra su propia paranoia. Ella aparece con un vestido sencillo, pero impecable, llevando una dignidad que eclipsa los diamantes de las herederas a su alrededor, mientras Hugo camina orgulloso entre los dos, sintiendo que, por fin, forman algo parecido a una familia. El salón de mármol del Palacio de Cibeles brilla bajo el peso de las lámparas de araña de cristal, pero el ambiente se hiela al instante cuando la exmujer de Javier cruza el salón, señalando a Elena con una sonrisa cargada de veneno. En el centro del escenario, Hugo,
emocionado tras recibir un premio por un proyecto escolar que Elena le ayudó a diseñar. Corre hacia ella y la abraza con fuerza, dejando escapar un «Gracias, mamá», que resuena entre las columnas barrocas. El silencio que sigue es sepulcral, interrumpido solo por la risa estridente de la exmujer, que humilla a Javier delante de los inversores, preguntando si ahora necesita importar empleadas para suplir su incapacidad de mantener una familia de verdad. Javier, paralizado por el trauma del pasado y por el miedo al juicio social, aparta la mirada y permanece en silencio, dejando a Elena desprotegida bajo los focos del prejuicio. Elena siente el impacto de la cobardía de Javier como una bofetada física, viendo en el hombre al que empezó a amar la misma frialdad de los muros que intentó derribar. Sin decir una palabra, mantiene la cabeza alta, suelta con delicadeza las manos de Hugo y camina hacia la salida, dejando atrás un lujo que nunca pidió y al hombre que no tuvo el valor de defenderla. Al día siguiente, el escritorio de Elena en Ibertech está limpio y sin fotos. Sin papeles, solo su acreditación de la empresa de vueltas sobre el teclado. Javier descubre que ella no firmó el despido jugoso que él dejó preparado. Se fue sin llevarse ni un solo euro, derribando la última barrera de su cinismo, la idea de que todos tienen un precio. La mansión de La Moraleja vuelve a convertirse en un mausoleo y Hugo se niega a salir de su habitación, gritando tras la puerta que su padre es un cobarde que prefiere el dinero a la felicidad. Javier deambula por los pasillos vacíos, comprendiendo que su cuenta bancaria está llena, pero su casa está muerta, y que la eficiencia de Ibertech no significa nada sin la luz que Elena traía a sus días. ¡Mírala! Servilleta enmarcada sobre su mesa, el primer dibujo de Ellen a menos, y entiende que ella nunca fue un riesgo para su patrimonio, sino la única cura para su soledad. Impulsado por una desesperación que su traje italiano no puede ocultar, Javier conduce hasta el barrio de Vallecas, lejos de los rascacielos de cristal, buscando a Elena entre los edificios grises y el polvo de las obras en la calle. La encuentra en una obra pequeña, con chaleco reflectante y casco, trabajando como asistente técnica para asegurar el sustento de su madre. Javier baja del coche de lujo, sus zapatos caros hundiéndose en el barro y los escombros, bajo la mirada curiosa de los obreros que nunca vieron a un hombre como él en ese lugar. Elena se detiene, con la cara manchada de polvo, pero con los ojos conservando la misma dignidad inquebrantable del día del tren. Javier no intenta sobornarla con un puesto mejor, ni con promesas de riqueza. Simplemente se queda frente a ella, con la voz temblorosa y la mandíbula, por fin, relajada. Me he pasado la vida entera protegiendo lo que tenía, Elena, y he acabado perdiendo lo que de verdad necesitaba. Confiesa, con las lágrimas peleando por salir por primera vez en 10 años. Da un paso adelante, ignorando la distancia que antes le parecía un océano, y le toma las manos, ásperas por el trabajo duro. Tuve miedo de que fueras como los demás, pero la única persona que estaba actuando por interés era yo. ¿El interés de no volver a salir herido?, admite Javier, en unas palabras que rompen sus últimas defensas. Elena lo observa en silencio, viendo al hombre poderoso reducido a su esencia más vulnerable, pidiendo perdón no como CEO, sino como un hombre que por fin aprendió a mirar. El perdón no llega con facilidad, sino con la promesa de una nueva base, construida sobre la verdad y no sobre la protección de activos. Javier le pide que vuelva, no para organizarle la agenda, sino para ordenar su vida a su lado, respetando su carrera y su historia. Elena, míralas. Manos de él unidas a las suyas, y comprende que el ciclo de dolor de Javier por fin se ha roto, dando paso a una conexión que ningún contrato de logística podría explicar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like, comenta desde qué lugar estás viendo y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo La resolución de la vida de Javier. Y Elena no se dio por simple conveniencia, sino por un cambio estructural de valores que transformó la mansión fría
en un verdadero hogar. Javier cumplió su promesa y, con el apoyo jurídico que ya había iniciado, Elena por fin obtuvo la homologación de su título, siendo contratada por Ibertech, ya no como asistente, sino como la arquitecta jefa responsable de la reestructuración logística y sostenible de la compañía. La exmujer de Javier, al darse cuenta de que ya no había espacio para sus manipulaciones financieras ante una familia unida y blindada por la confianza, retiró sus amenazas judiciales, aceptando un acuerdo justo que priorizaba el bienestar de Hugo por encima de cualquier disputa de ego. La transformación de Javier fue concreta y visible en cada pequeño gesto del día a día, desde la decisión de cambiar las reuniones de los domingos por paseos por el parque, hasta la forma en que empezó a tratar a sus empleados con la dignidad que aprendió de Elena. Aprendió que proteger a Hugo no significaba rodearlo de muros de dinero, sino permitir que su hijo viera a su padre vulnerable, falible y sobre todo humano. Hugo floreció bajo esa nueva dinámica, recuperando la alegría y la confianza en sí mismo, orgulloso de haber sido el pequeño catalizador que unió dos mundos tan distintos a través de un simple gesto de empatía en el tren. En la escena que sella esta nueva etapa, los tres están reunidos en la cocina de la Casa de la Moraleja, preparando juntos una cena que mezcla las raíces de ambos, arepas colombianas hechas por Elena y el mejor jamón serrano seleccionado por Javier. Ya no hay camareros ni el silencio opresivo de antes, solo el sonido de las risas, música latina de fondo y el aroma de una vida que por fin tiene sabor y propósito. Javier mira a Elena y a su hijo y comprende que la mayor logística que jamás realizó no fue la de mercancías globales, sino la de traer el amor de vuelta a sus propias paredes, sin miedo a lo que el futuro pueda exigir. La historia se cierra con la lección de que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos para aislarnos del mundo, sino en el valor de bajar la guardia ante quien camina a nuestro lado. La moraleja es clara. El destino puede ofrecernos el asiento, pero somos nosotros quienes elegimos si solo vamos a sentarnos o si vamos a dejar espacio para algo nuevo. La vida de Javier, antes una línea recta y gris de beneficios, se convirtió en un proyecto arquitectónico vibrante, demostrando que nunca es tarde para reconstruir los cimientos de la propia felicidad sobre el suelo fértil de una soledad superada. Espero que esta historia te haya inspirado a mirar con más empatía y bondad a quienes tienes a tu lado. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Deja tu like y suscríbete para más historias como esta. 2 años después, bajo el sol brillante de la primavera madrileña, Javier y Elena caminan de la mano en la inauguración del Centro de Integración Horizonte, un complejo moderno diseñado por Elena para acoger y capacitar a inmigrantes recién llegados a España. Hugo, ahora un joven de 15 años, con una mirada segura y empática, sube al estrado y corta la cinta inaugural junto a un grupo de jóvenes de diversas nacionalidades, simbolizando el cierre de un ciclo que comenzó con un asiento ofrecido en un tren abarrotado. El edificio, con sus paredes de cristal que no sirven para aislar, sino para integrar el interior con la comunidad, es el legado vivo de que la unión entre la visión técnica y el calor humano puede proyectar un futuro en el que nadie más tenga que caminar solo.